Meditemos con la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra de Dios. En este pasaje del Evangelio es maravilloso la expresión que dice el centurión: No soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuántas veces hemos repetido nosotros esa expresión? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y no nos hemos detenido a leer este pasaje? Ni siquiera a saber realmente quién fue que lo dijo. Pues sí, fue un centurión romano. Estaba Jesús caminando en Cafarnaúm cuando llegan unos judíos a hablar de este criado, que era el criado del centurión, diciéndole: mira, Jesús, por favor, pásate por esa casa, sana a ese criado, que es el criado del centurión. Fíjate que el centurión nos ha hecho una sinagoga. Es decir, estaban ellos abogando por el centurión, o sea, por el criado. Sin embargo, el centurión no se siente digno, porque es una persona que no hacía lo bueno, que no era un seguidor de Jesús, que no era precisamente muy piadoso, que digamos, ante los ojos de los demás. Sin embargo, el centurión muestra una fe que los demás no tienen. En el mismo instante en que él dice: cuando yo le digo a mis soldados que obedezcan mis órdenes, le digo a uno ve, él va, y le digo a otro ven, y él viene. Cuando le digo a mi sirviente, debes hacer esto, y él lo hace. En ese momento él está depositando la confianza absoluta en Jesús. Le está dando a Jesús un dominio, un poderío, el poder. Al decir: mira, si yo, que soy un centurión, puedo hacer esto, tú no hace falta de que entres. Tú simplemente dices: sánate, y se sana. Increíble que una persona que no era un judío, no era un fariseo, no era un saduceo, no era ni siquiera un seguidor de nuestro Señor, tuviera esa fe, como bien claro nos dice Jesús, una fe que no encontró en Israel. Y lo maravilloso es que Jesús no entró en esa casa, no hizo falta. Ese sirviente se sanó. Hoy por hoy, cada uno de nosotros deberíamos tener un poquitico de la fe de ese centurión. Cuando volvamos a decir: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, de que entres en mí, de que estés aquí. Sin embargo, Él es tan misericordioso que se hace chiquitico para entrar dentro de ti. Porque así es Jesús, así es nuestro Señor. Un Señor hermoso, un Señor que siempre está dispuesto a ayudarnos, un Señor que siempre está dispuesto a acompañarnos. Solo una palabra basta para que yo me sane. Una palabra basta para que se alivie mi corazón. Una palabra basta para que se alivien mis pensamientos. ¿Dónde encontramos actualmente la palabra de Jesús? Pues en la Biblia, ni más ni menos.
ábrela, quítale el polvo, léela, medítala, ámala, guárdala en tu corazón. Que esa palabra te penetre tu corazón, más allá de la mente. Verás las maravillas que tiene Jesús para ti. Pero hay que leerla. Hay que nosotros también ser un poco diligentes en las cosas de nuestro Señor y no dejar que nuestros oídos y nuestros ojos se llenen de tanta basura que en el fondo lo que hacen es dañarnos. A veces tenemos tantas lecturas malsanas. ¿Qué nos hacen? Nos llenan de discordia, nos llenan de malos sentimientos y nos llenan de preocupaciones. Así que hay que aprender a confiar, a tener la fe. Y no solamente la fe, también en este pasaje vemos varios personajes. Estos mismos judíos estaban en ese momento abogando por ese criado. ¿Cuántas veces nosotros no podemos pedir y clamar a Dios por otra persona? Nunca dejemos de hacerlo. El Señor siempre nos escucha, aun con todas nuestras iniquidades. Él siempre nos escucha. Tienes un familiar enfermo, tienes un familiar que quieres ayudar y él no se quiere acercar a Dios. Sé tú el orante, sé tú el que interceda por delante de nuestro Señor. Recuerda que Jesús siempre está dispuesto a escucharnos, siempre nos escucha y siempre nos responde en su precioso tiempo. Así que aumentar esa fe, pidámosle a nuestro Señor hoy, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe como la del centurión, aumenta mi fe, porque aunque no soy digno de que tú entres dentro de mí, de que tú entres en mi casa, yo sé que solo una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanar mi cuerpo, bastará para sanar mi corazón. Que Dios te bendiga hoy grandemente.